Qué buena historia. Sí, así que mi padre hereda la profesión del petróleo del padre de mi mamá. El padre de mi madre fue el que uno de los fundadores de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. O sea que el petróleo sí es parte. El petróleo fue parte de la historia, sí, de mi infancia, ¿no? Y de mi padre. Bueno, considerando que tu papá murió en el 95, hay bastante distancia, sí. Con eso vos podés recordar eso sin problemas, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Y cómo ves vos ahora la actuación de tu padre en YPF a estos años? Bueno, a mi padre se le dio el mandato de privatizar YPF. YPF era la empresa líder de la Argentina, una empresa que perdía mucho dinero. Yo me acuerdo que cuando trabajaba para la revista Time y la revista Fortune en los años 80, cada año de Fortune me pedían que hiciera el ranking, cuáles de las empresas argentinas podían entrar en el listado de las empresas, de las 500 empresas más grandes del mundo. La única que calificaba era YPF, pero no tenía balances. Y había que publicar los balances o decir cuál era el resultado, cuánto había facturado, si había ganado o perdido. YPF no tenía balances, era una empresa que no tenía balances, en realidad se ocultaba que tenía pérdidas permanentes. Bueno, en ese contexto es que se le dice a mi padre, el gobierno de Menem, ¿no? lo elige para hacer la privatización de YPF, y él en realidad lo convierte YPF en una empresa que cotiza en las bolsas internacionales de derecho privado, pero que en realidad era una empresa mixta, porque en el estatuto de YPF decía que el 20% de las acciones tenían que estar en manos del Estado argentino y que el control de la empresa estaba en manos del Estado argentino. Y cualquiera que quisiera comprar más del 14% de su capital tenía que comprar el 100%. O sea que nadie podía comprar el 21% para controlar la empresa, tenían que comprar el 100%, que era bastante difícil porque era mucho dinero, y además, aunque hubiera alguien dispuesto a hacer esa oferta, YPF tenía una acción de oro, el Estado argentino tenía una acción de oro, se llamaba, que podía rechazar esa compra hostil, porque se dio cuenta que el petróleo era un recurso estratégico para la Argentina, y entonces entonces la convirtió en una empresa mixta. Tal vez si se hubiera comunicado de esa manera hubiera sido diferente, pero él creía en la empresa privada y le parecía que era importante que YPF tuviera la independencia de las empresas privadas para ser gestionada, y además él tenía un modelo en la cabeza, porque era lo que había hecho toda su vida, que era de que YPF fuera una empresa global, no una gran empresa dentro de la pequeña Argentina, sino una empresa argentina que compitiera con las empresas internacionales. Para eso era importante que se financiara, que tuviera mucha inversión, y el Estado argentino no podía distraer fondos de otras cosas para invertir en petróleo, para su expansión local e internacional. Entonces la idea era que se financiara con el ahorro mundial, pero no de algún banco que iba a comprar la empresa o de algún grupo empresario que pudiera controlar la empresa, sino de un financiamiento atomizado de ahorristas de todo el mundo. Cotizaba la empresa en las bolsas de Nueva York, de Londres y de Argentina. Entonces tenía un modelo en la cabeza que creo que, bueno, es lo que hizo Petrobras. 10 años después, Petrobras salió a la bolsa el año pasado, fue la mayor emisión accionaria que hubo en Nueva York. Ese fue el modelo de YPF. Y mi padre tenía otra cosa en la cabeza cuando él murió, que era que YPF era una empresa mucho más exitosa que Petrobras, porque los brasileños todavía no habían encontrado petróleo, eran importadores de petróleo. En cambio, YPF, después de la reconversión, se convirtió en una empresa muy atractiva, su acción valía mucho, y entonces salió a comprar empresas en el mundo. Él muere en Ecuador porque compra una empresa norteamericana que se llama Maxus, que le dio acceso a YPF a tener yacimientos en el Golfo de México, en Indonesia, además que ya ha habido comprando YPF yacimientos en Brasil, en Bolivia, en Perú y en Ecuador. Entonces ya era una empresa transnacional o global. Uh-huh. Lamentablemente, una vez que murió, el mismo gobierno de Menem decide venderle la empresa a los españoles, que inmediatamente retiraron casi toda la empresa de la bolsa, de las bolsas internacionales, y además hoy Repsol se quedó con toda la parte internacional
y YPF volvió a ser una empresa netamente dentro de la Argentina. Además que ahora se está vaciando la empresa, ¿no? Hoy el contrato de compra de Eskenazi, que compró la empresa sin poner dinero, el gobierno le permitió, exigió a Repsol, a los españoles, que Eskenazi entrara como socio, pero quien financió la compra fue el propio Repsol. Lo que le permitieron es que vayan retirando ganancias anticipadas. De las ganancias que tiene la empresa, retiran el 90%. Entonces no están reinvirtiendo en exploración. Por eso la Argentina, antes era la empresa, la principal, la empresa argentina de gas y de petróleo, hoy YPF no lo es. Y además se han ido depredando los yacimientos porque no ha habido la inversión necesaria, ¿no? La operación de compra de YPF por parte de Eskenazi tiene irregularidades. ¿Pensás vos que en el futuro van a traer? Se la está vaciando, y cuando ya no quede nada, porque los yacimientos están depredados cuando lo que está pasando ahora es que va a haber que hacer una gran inversión. Esa inversión, el Estado va a decir, bueno, hay que estatizar YPF. Entonces, cuando haya que poner plata, Eskenazi ya debe haber recibido, no he hecho la cuenta, pero justo estuve hablando con Alieto Guadañi, que es un experto y ha sido secretario de Energía, porque cada vez que dicen que descubrieron un nuevo yacimiento, siendo que estamos importando gas y petróleo, esa es la verdad. Se ha construido un puerto en Escobar recientemente, se está terminando, para importar gas licuado, ¿no? Que es muchísimo más caro que el gas que se podría... ¿De dónde viene eso? No sé de dónde viene, ahora no recuerdo, pero es carísimo. El gas licuado te sale $18 el millón de BTU y al productor local le pagan $2, ¿no? Entonces $18 contra $2 no tiene ningún sentido importar cuando se podría haber mejorado el precio del productor local para que invirtiera en exploración. Bueno, hablando con Alieto Guadañi de estos yacimientos, uno que dijeron en diciembre que habían encontrado de gas, uno enorme, y ahora el otro día salió, creo que fue el diario La Nación que publicó que habían encontrado un yacimiento de petróleo, YPF. En realidad son yacimientos de lo que se llama un shale gas, y es un tipo bastante raro de gas y de petróleo, que hay que ir en mucha profundidad para encontrarlos. Ya se sabía que estaban. La cosa es que te tienen que dar un buen precio, el Estado tiene que liberar los precios para que valga la pena hacer esa ecuación económica. Todavía no se sabe si técnicamente y económicamente se puede sacar, pero se está engañando a la población diciendo que se han encontrado yacimientos. Yo lo llamé a Guadañi porque cuando había estado en el Senado hace un año, él dijo que en el año 2009 YPF había explorado un solo pozo de petróleo. Y es muy raro que uno haga un pozo y encuentre justo, ¿no? Eso generalmente uno hace 100 pozos y puede encontrar uno, pero no ¿no? Entonces, lo que está pasando es muy triste, y va a haber que hacer una inversión gigantesca que no la van a hacer ni los españoles ni Eskenazi, y seguramente va a ser de vuelta. Las ganancias son de los privados y las deudas van a ser públicas.